con los de la que vale, así como con el funcionamiento del cerebro. De hecho, el estudio de la estructura cerebral es un medio para entender algunas de las leyes comunes a todos los niveles. Estas leyes podrían resumirse en los siguientes puntos. Las leyes de los niveles de identidad se pueden deducir a partir del conocimiento del funcionamiento del cerebro. No es mi pretensión realizar aquí un análisis exhaustivo o técnico del funcionamiento cerebral, pero sí destacar algunos aspectos del mismo que se relacionan con los niveles de identidad y sus leyes. El más importante de estos aspectos es el relacionado con la inclusión de información y su producto, los neuroalgoritmos. Para explicar el concepto de neuroalgoritmo, primero es necesario saber que, en general, cada elemento de un cerebro está conectado con el resto a través de una red de interconexiones muy complicada. De esta forma, dentro de esta red existen componentes que reciben información de muchas fuentes. En la retina humana, por ejemplo, las neuronas de salida en el nervio óptico reciben información de cientos de receptores. Los circuitos que concentran información, como los de la retina, se denominan circuitos de convergencia. En un circuito de este tipo existen muchos niveles, cada uno de los cuales concentra mayor información que los previos. Cualquier código que contenga información concentrada es un algoritmo. Una fórmula matemática es un algoritmo, lo mismo que el ácido desoxirribonucleico, la estructura encargada de la herencia. También en la semilla de un árbol, este último está contenido en forma algorítmica. En el cerebro, los códigos que concentran información a través de los circuitos de convergencia se denominan neuroalgoritmos. Según la teoría sintérgica, los niveles de identidad son procesados y se asocian con los neuroalgoritmos cerebrales. Cuanto más potente sea un neuroalgoritmo, mayor información concentrará y mayores interpelaciones con otros elementos incluirá. También contendrá mayor poder y unidad y, en general, mayor será su capacidad de activar los niveles de identidad más avanzados. Esta última se encuentra más cerca del producto final de la actividad cerebral, el llamado campo neuronal. Según la teoría sintérgica, cada una de las activaciones de las neuronas del cerebro modifica la latiz. Puesto que las neuronas están interconectadas entre sí, la totalidad de sus interacciones produce una alteración compleja de la latiz, que es percibida como una imagen visual, un sonido y, en general, como la realidad que somos capaces de experimentar. Según esta misma teoría, los niveles de identidad se asocian con las modificaciones de la latiz dadas por los procesos neuroalgorítmicos. El campo neuronal es un campo energético que resuena con la latiz. Esta resonancia posee muchos niveles de complejidad, cada uno de ellos dando lugar a diferentes percepciones y a distintas identidades. Rupert Sheldrake ha postulado que, incluso la memoria, depende de la calidad y las características de estas resonancias. La identidad como percepción de uno mismo sería la resultante de una de estas resonancias. Por ejemplo, la identidad humana sería el efecto resultante de la interacción de todos los campos neuronales humanos en resonancia con ellos mismos y con la latiz del espacio. La identidad de una planta dependerá de la resonancia que sus campos energéticos sean capaces de establecer con la estructura genética de su especie. Según Sheldrake, el recuerdo de uno mismo y la continuidad de la propia identidad es el resultado de la resonancia de nuestros campos de energía con nuestra propia estructura. Tanto la que vale como la teoría sintérgica aceptan la existencia de diferentes niveles de la conciencia y de identidad. Estos, en la teoría sintérgica, se asocian con los estratos de la estructura del espacio, con los cuales el campo neuronal logra crear un patrón congruente de interacción. En otras palabras, según la teoría sintérgica, la experiencia resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, pero esa interacción solamente es congruente y libre de ruido en ciertas zonas de interacción. A estas zonas se les podría conceptualizar como bandas o estratos discretos o cuánticos. Entre estas bandas, la misma interacción entre el campo neuronal y la latiz desencadena un proceso energético lleno de ruido y de falta de claridad o congruencia. Por lo tanto, en los estratos intermedios entre las bandas, la experiencia no aparece o aparece caótica. Los niveles de identidad y las cualidades de la percepción se asocian con las bandas de interacción congruente. Estas dos luces o emanaciones interactúan en forma clara solo en ciertas zonas o estratos. Cuando la conciencia humana penetra en las zonas intermedias de interacción, la experiencia resultante es el caos. En conclusión,
Tanto la teoría sintérgica como la Kebale sostienen puntos de vista similares, aunque utilizando un lenguaje diferente. Ambas afirman la existencia de diferentes niveles de la identidad y de la conciencia, intentando fundamentarlos con una herramienta conceptual sofisticada, por un lado, basada en el pensamiento y la experiencia mística y por el otro, en un conocimiento científico. Ni la teoría sintérgica es un intento de fundamentación de la Kebale, ni la Kebale se puede juzgar desde el punto de referencia de un paradigma científico particular. Simplemente, ambas disciplinas están relacionadas y parecen referirse al mismo campo existencial. Capítulo 7. En busca del maestro. Una experiencia real en la India. En el año de 1984, angustiado por una serie de circunstancias personales, decidí realizar un viaje a la India, motivado por el deseo de encontrar la paz y el equilibrio que había perdido. Encontré a un maestro budista de meditación y durante 3 semanas practiqué, bajo su guía y cuidado, la técnica de Vipassana en un retiro, en el desierto de Rajasthan, al norte de la India. En esos 21 días me mantuve observando mis sensaciones corporales y mis procesos internos hasta alcanzar un cierto grado de maestría. Podía sentir y atestiguar las sensaciones de cada una de las partes de mi cuerpo, hasta en sus mínimos detalles. Aprendí a observarme a mí mismo, aceptando cualquier experiencia sin juicios o análisis intelectuales. En los últimos días de la práctica me había dedicado a recorrer mi memoria. La observación constante de mis sensaciones corporales había incrementado la fuerza de mi concentración y me había purificado. Recorría mi cuerpo y, al mismo tiempo, me planteaba las preguntas más inverosímiles que había hecho la mañana del 8 de octubre de 1962, o que soñé la noche del 10 de diciembre de 1952, entre las 2 y las 4 de la mañana. Bastaba plantear las preguntas para que las respuestas aparecieran en mi mente con una exactitud asombrosa y un lujo de detalles que no dejaban de impresionarme. No tenía duda alguna acerca de la veracidad de las imágenes que recordaba, ni de su coincidencia con las fechas y aún las horas de los eventos. Podía evocarlo todo, desde los colores, las ropas y entornos, y aún los textos de los libros que estaba leyendo en tal o cual fecha. El procedimiento de meditación había logrado abrir todo el acceso de mis archivos mnémicos y pude constatar en mí mismo que nada de lo que vivimos o aprendemos, decimos o leímos se pierde. Todo se encuentra allí, esperando ser evocado. La memoria es total, la dificultad es su recuperación, pero no su almacenaje. Desde luego que un mismo recuerdo podía ser evocado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, podía verme cuando era niño, en la escuela, desde distintas zonas del salón de clase. Eso quería decir que el archivo no es lineal ni rígido, sino funcional y versátil. No guardamos los recuerdos almacenados como fotografías, sino como patrones que pueden ser reconstruidos con cierto grado de libertad. El modelo psicoanalítico y el dianético, con su búsqueda de memorias fijas traumáticas, estaba equivocado y yo lo comprobaba en mí mismo. Sin embargo, no estaba satisfecho. Quería más, quizás la felicidad total o el gozo permanente. La observación me enseñaba, pero debía existir otro nivel de existencia aún más trascendente que el observador. Había oído hablar de Lakshmanju, un maestro iluminado, depositario del linaje del saivismo de Cachemira. Lakshmanju vivía en la zona más norteña de la India. Le escribí y me contestó que no podía recibirme. Había oído hablar de Sai Baba, quien vivía en el sur de la India, cerca de la ciudad de Bangalore. Dudaba de él, pero al mismo tiempo me atraía. En Delhi me enteré que el viaje en tren a Bangalore duraba 36 horas y que solamente una vez por semana, un tren especial, el Expreso de Bangalore, reducía el tiempo de trayecto a la mitad. Sin embargo, conseguir un lugar en el expreso era casi imposible y solo se lograba tras una reservación con 1 o 2 semanas de anticipación. Era de noche en la estación y yo pedí una señal. En mi mente le hablé a Sai Baba y le dije que si era adecuado verlo me enviara un aviso. En ese instante, la luz eléctrica de toda la estación se apagó. Me asombré, pero lo juzgué como una coincidencia. Volví a pedir una señal y en ese momento volvió la luz. Me acerqué a la taquilla. El expreso salía al día siguiente. Algo dentro de mí me pidió esperar en la cola. Cuando me tocó mi turno frente al mostrador de la taquilla, un señor se acercó a cancelar su boleto y me lo asignaron a mí.
Aquello era demasiado sincronístico. Tomé el boleto